Noticias Infórmate NPL con Paula Andrea Giraldo y Lina Fernanda Arroyo. 7:01 minutos. Muy buenos días. La economía venezolana sigue en recesión y permanecerá así al menos 3 años o más, mientras la inflación podría llegar en 2017 al 1.600% en medio de un aumento de la violencia urbana, la escasez de alimentos y altos niveles de pobreza. Tal es el panorama que para el 2017 el Producto Interno Bruto de Venezuela caerá 4,5 tras contraerse 8% en 2016. Para ampliar más de este tema, contamos con la presencia de la economista Natalie Celín, para que nos brinde su opinión acerca de la situación económica actual que vive Venezuela. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenemos conocimiento de que el Fondo Monetario Internacional ha señalado que Venezuela está en una situación no sostenible, como consecuencia de factores macro y microeconómicos, como el bajo precio del crudo, la pérdida de productividad y el riesgo inflacionario, y que esta inestabilidad parte desde las mismas restricciones para la circulación del papel moneda, en especial dólares, 5 alzas de salarios en un año y otras medidas macroeconómicas arbitrarias que agudizaron la inflación. Además, quitarle poder adquisitivo al billete de 100 bolívares, que hasta el momento no ha podido sacar de circulación tras 4 aplazamientos, fue perjudicar a los más pobres. Retirar el billete puede agravar el problema de pago en una economía que sufre una elevada inflación. La política monetaria del gobierno, a la hora de introducir un nuevo cono monetario con 6 billetes de mucha mayor denominación, de 500 a 20.000 bolívares, será probablemente un alivio para realizar pagos. ¿Cree usted que la política monetaria que quiere implementar el gobierno venezolano solucionará el problema de la inflación? Bueno, yo pienso que la política adoptada por el gobierno venezolano con la cual busca introducir un nuevo cono monetario podría resultar siendo positiva si la miramos desde un corto plazo, ya que ayuda a resolver el problema de escasez de billetes de bolívares que en este caso tiene el país. Actualmente, dada la alta tasa de inflación que tiene Venezuela, se necesita mayor cantidad de billetes para poder comprar los artículos y muchas veces los venezolanos han tenido que utilizar grandes fajos de billetes, incluso llevarlos en bolsas para poder comprar artículos en pocas cantidades. Todo esto ha llevado a que haya una escasez de esta moneda, haya una escasez de este billete. Sin embargo, pienso que esta política se tomó muy a la ligera, con poca pedagogía, lo que hizo que tuviese problemas, algunos inconvenientes en el momento de su implementación. Pienso además que esta política debe ir acompañada de otras políticas económicas serias, o si no se va a volver a presentar la misma situación en unos próximos años. El gobierno venezolano debe pensar y replantear su economía y no debe basarla solamente en la explotación petrolífera, sino en dinamizar otros sectores, debe aprovechar el momento, en este momento que su actual moneda pues está devaluada, incentivar muchísimo más el turismo, incentivar a que las empresas reciban dólares en el país para así pues tener alguna mayor ganancia y que el sector de turismo se dinamice más. Debe modernizar en gran manera su aparato productivo, que es muy obsoleto, y debe incentivar en tecnología y en educación para poder sobrepasar esta crisis que actualmente presenta el país. Podemos decir que anunciar en diciembre la salida del billete de 100.000 bolívares fue un arrebato. Es imposible que se pueda retirar a la brevedad, no hay suficiente moneda en circulación. De hecho, el retiro debía hacerse gradualmente para que la gente se acostumbre a manejar los nuevos billetes sin angustia y permitir que la misma economía vaya sacando de las transacciones los viejos sin mayor alteración de impacto. Ese debió haber sido el deber ser en cualquier país medianamente ordenado y con una política monetaria planificada y consistente. Según el analista caleño Julio Escobar, sostiene que la única opción de frenar la hiperinflación es que la economía se dolarice para que los precios sean más estables, el país se abastezca y el comercio se reactive, en especial con Colombia. ¿Es esta la opción más adecuada para frenar la hiperinflación?
La dolarización siempre traerá consigo ventajas y desventajas. Sin embargo, me atrevería a decir que dada la actual situación venezolana sería conveniente dolarizar la economía, ya que de esta forma se estabilizarían los precios, aumentaría la capacidad de consumo y sobre todo se reduciría el riesgo cambiario, haciendo que la confianza inversionista aumente, logrando de esta manera introducir nuevo capital al país, lo cual sería de gran provecho en la economía venezolana. Si vemos actualmente hay ejemplos de economías dolarizadas que cuentan con una buena estabilidad económica, como es el caso de Ecuador, que en el año 2000, después de una fuerte crisis económica y una alta inflación, debido también a los bajos precios de petróleo, tomó la decisión de dolarizarse, trayendo así una mayor estabilidad, claramente y de la mano con otro tipo de políticas económicas que también deberá implementar Venezuela. Por otro lado, una de las desventajas cuando se dolariza es la pérdida de autonomía en la política monetaria, en la emisión de la moneda. Sin embargo, en el caso venezolano, esto podría resultar siendo una ventaja, dada la situación política actual que vive el país, donde el Poder Ejecutivo ha logrado permear todas las ramas, tomando decisiones arbitrarias, y de esta manera se lograría limitar el poder y influencia que actualmente tiene el presidente Maduro en la toma de decisiones del país. Ahora bien, partiendo desde otro punto de vista, una economía si realiza estrategias reduce el porcentaje de fracaso. Sabemos que el PIB venezolano estaba calculado a los niveles de petróleo que en su momento llegaron a ser $120 por barril. El presupuesto venezolano se hacía de acuerdo a los niveles altos, poniendo esta situación en contraste con los países árabes que siempre calcularon su PIB con un precio de petróleo siempre a niveles de $60, sin importar si el precio del petróleo estaba alto. Ese superávit fue ahorrado por ellos, a diferencia de Venezuela, que con la baja del nivel del precio del petróleo se creó un hueco fiscal en su economía, debido a que gastan más de lo que están recibiendo. ¿Cree usted que si Venezuela hubiese llevado a cabo esa misma política de ahorro estuviese ahora en la misma situación económica que la queja? Pienso que no. En los últimos años Venezuela estuvo bajo las riendas del Partido Socialista liderado por Hugo Chávez, donde dado sus políticas populares y el gran auge económico, hubo un gran derroche de los recursos públicos, los cuales no fueron destinados de manera eficiente, donde no se manejaron políticas contractivas para generar ahorros en tiempos de superávit. Si vemos, la actual situación de la caída del precio del petróleo ha afectado a países productores, como es el caso de gran parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, la mayoría de ellos lograron acomodarse a la situación, dado que tenían políticas económicas coherentes, como es el caso de Colombia y Ecuador. El tema a tratar pues acerca de la inflación esperada para el 2017 pues de acuerdo al pronóstico que hizo el Banco de la República. Entonces la Junta Directiva del Banco de la República pues determinó una política monetaria, pues su objetivo era como mantener pues la tasa de inflación alrededor de su meta, que era más o menos pues el 3%, pues que tener en cuenta pues que en esta meta estaba la inflación de los precios al consumidor, pues que se sabe pues que se mide estadísticamente pues con la variación anual pues del índice del precio al consumidor. Por lo tanto, pues en enero de 2017 pues ya se empezó como a incrementar la confianza acerca de que sí se podía hacer como el cumplimiento de esa meta inflación, pues de acuerdo pues a los registros pues del año pasado. La inflación promedio esperada pues era del 3,86%. Y pues al principio pues ninguno de los sindicatos encuestados pues creían pues que la inflación podía llegar como al rango de esa meta pues en el 2017. Pues las expectativas para marzo estaban analizadas por sectores, pues primero se observó pues que el sistema financiero pues seguía como optimista pues con respecto al cambio en los precios, y de hecho pues para marzo se decía que en promedio pues la inflación anual pues iba a estar como en el 5,1%, y los sectores iban a estar dados como por los consultores pues iban a ser el 5,5%, pero los almacenes de cadenas pues con el 5,6%, la industria y minería con el 5,7%, transporte y comunicaciones pues con el 5,9% y los sindicatos con el 6,3%.
pues dado pues al aumento pues del salario mínimo y también pues a las políticas tributarias, entonces al final pues se creía que las expectativas pues del crecimiento económico en el 2017 pues no iba a ser mucha, y por lo tanto pues se consideró pues que en promedio el incremento del PIB para el 2017 pues iba a ser el 2,56%. Dada la noticia, pues la inflación anual de los precios del consumidor pues se encuentran dentro del rango de la meta de cuál será pues la inflación. Eh, por lo tanto, pues se puede decir que una de las políticas en las cuales el Banco Central puede regular la inflación es a través de una política monetaria restrictiva o contractiva, ya que a través de ella, pues al subir los tipos de interés, pues bajará la oferta monetaria, es decir, pues que el dinero en la economía disminuirá y pues así disminuirá pues la capacidad de gasto de las personas, y por efecto multiplicador pues disminuirá la inversión pues y la demanda agregada, y eso hará pues que bajen los precios relativos del mercado. Entonces, con la ayuda pues del economista Jenny Rodríguez, profundizaremos más sobre este tema. ¿Cuál cree usted que deben ser los mecanismos que se deben implementar para poder disminuir la oferta monetaria y así poder regular la inflación? Bueno, para reducir el tema de la inflación, el Banco Central debe aplicar una política monetaria y es la disminución de la oferta monetaria. La disminución de la oferta monetaria provoca pues a su vez una disminución en la adquisición económica del consumidor, así como también se refleja en el bajo gasto del gobierno en materia de inversión. De igual manera, también se refleja en la disminución de la producción por parte de las empresas, simplemente porque no hay dinero para comprar, pues las empresas se ven obligadas, ¿no?, a reducir la cantidad de los productos que normalmente ellos pues producen durante cierto periodo. ¿Cómo logra disminuir el Banco Central la oferta monetaria? Primero, cuando el Banco Central vende bonos a los bancos comerciales en el mercado abierto. En este caso, el Banco Central entrega unos títulos a los bancos comerciales a cambio de dinero, pues los bancos pagan el precio, ¿no?, pues de estos bonos. Esta operación supone una disminución de la base monetaria y por tanto la oferta monetaria. Segundo, es el aumento de las tasas de interés. Esto supone que trae como efecto una reducción del crédito a los bancos comerciales, disminuyendo la base monetaria y así la oferta monetaria. Por último, el Banco Central aumenta el coeficiente legal de caja. Los bancos comerciales tendrán la obligación legal de mantener una proporción mayor de los depósitos bancarios en forma de reservas, haciendo así disminuir la capacidad de multiplicador de dinero que normalmente tienen los bancos, puesto que deberían o se obligan pues a restringir la cantidad de créditos que normalmente ellos pueden llegar a aplicar dentro de un periodo determinado. En síntesis, el objetivo es analizar por qué es tan importante regular la inflación en la economía. No simplemente el hecho de saber acerca de un dato inflacionario, acerca de saber cuáles son esos mecanismos en los cuales se puede controlar, sino por qué existe ese mecanismo para controlar la inflación. Primero hay que tener en cuenta que la inflación resulta muy costosa. Por lo tanto, esa inflación genera unos efectos inflacionarios en la cual lo podemos analizar como en tres aspectos. El primero es que una inflación esperada puede distorsionar el funcionamiento de la economía porque aumenta la interacción entre el sistema tributario y la inflación, es decir, que distorsiona la decisión entre el consumo corriente y el consumo futuro. Otro importante aspecto es que la inflación tiene un impacto distributivo, es decir, que la inflación afecta negativamente pues, a la distribución del ingreso, porque pues, a las personas con bajos ingresos y personas jubiladas y pues las personas que trabajan pues, en un sector informal, pues ellos no van a contar pues, con los mecanismos para protegerse, digámoslo así, de una erupción inflacionaria. Y otro aspecto importante es que la inflación crea incertidumbre.